buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Durán, sí, Elías Durán, Blessman, hombre bendecido por Dios, sí, hombre bendecido por Dios, gracias a Dios. Y el tema de hoy será, este tema está bueno, sí. La última programación de Dios del mes de enero, sí, la última programación de Dios en el mes de enero, amén. Antes de hablar del tema, lo que le gusta a usted y lo que me gusta a mí, sí, yo lo saturo a usted, hermano y hermana, de testimonio. Sí, hay gente que me quieren traer duda a mí. Hermano, usted está perdiendo su tiempo, porque yo le voy a mostrar esto a ustedes. Y estos son algunas solamente. Miren, usted está viendo todo eso, hermano. Eso son fechas, sí. Estas son del 2017, sí. Ustedes ven toda esa fecha, mire. Ustedes ven toda esa fecha, hermano y hermana. Mire, esas son fechas de testimonio que yo antes lo escribía. Ya yo no lo escribo tanto porque ya yo lo divulgo aquí a través de la programación y llevo 17 años saturando también el grupo más bendecido por Dios. No me traiga dudas. Si usted tiene dudas con su fe, siga con su duda, pero yo no. Y me encuentro aquí en Nueva York. A mí se me olvidó decirle que sí, nos encontramos aquí de regreso en Nueva York. Yo lo mareo a usted, hermano, hermana. Yo tengo muchos años viajando, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el trabajo que yo tengo, que me lo permite. A veces sí, a veces no, pero la mayoría de veces sí, porque déjeme explicarle algo. Yo voy a hacer una programación un poquito de eso para que usted tenga idea. Yo tengo 35, más de 35 años. Sí, siendo instalador de piso, sí, trabajando, poniendo piso, arrastrándome en el piso. Lo que pasa es que yo a veces, no, que no voy a mostrar, yo haciendo mi trabajo. Y me siento orgulloso de ese trabajo porque yo estoy donde estoy por ese trabajo, gracias a Dios, instalador de piso, sí, yo soy. Y yo venía con un caballero, es lo que yo le digo, si usted tiene tantos años, un ejemplo, yo tengo 57 años, hay una dama, ya sí, licenciada Mayelin Carrasco, me dice, usted siempre menciona que usted tiene 57 años y estoy orgulloso de tener los 50. Lo digo porque en el avión venía conmigo un hombre, sí, 67 años y no se puede retirar. ¿Por qué no se puede retirar? Porque no hizo lo que estaba supuesto a hacer. Y yo le pido a Dios que cuando a mí me toque retirarme, yo me pueda retirar, sí. Porque no es fácil usted trabajar 40 o 50 años y después decir que usted no se puede retirar. Por eso es que uno tiene que prepararse desde el principio. A ustedes los jóvenes, sí, algunos de los jóvenes que ven la programación de Dios. Estoy hablando de aquí, no puedo hablar de República Dominicana, lamentablemente, porque yo no sé cómo es el sistema ya. Pero yo sé que el sistema de aquí, de Estados Unidos, si usted invierte y si usted se prepara, para cuando ya usted tenga más o menos mi edad y cuando ya se vaya a retirar, usted se pueda retirar. Si no, usted nunca se va a poder retirar. Así que voy a hacer una programación de eso, igual que tengo pendiente una programación con la licenciada, sí, Mayelin Carrasco, que yo le dije que vamos a hacer un live. Pero yo le mostré esa bola para enseñarle a usted que esto no es ahora que yo estoy en estos caminos buscando de Dios y teniendo, no, esto tiene mucho paso. Y esta programación de Dios, yo le doy gracias a Dios por permitirme a mí hacer esta programación, porque yo siempre lo repito. Y en esa pared de la lamentación han habido tantos testimonios como esa dama, ¿sí? Más de 30 años indocumentada. Ustedes saben cómo está la situación ahora aquí en Estados Unidos. Hubiera estado ella pensando en deportación, pero ella tiene su residencia permanente. Gracias a Dios, gloria a Dios, toda la honra y toda. Eso se puso allá en la pared de la lamentación, igual que este testimonio, sí, que se cogió un poquito largo, más de lo usual, este testimonio, pero fue otro testimonio grandísimo y poderoso que lo voy a compartir con la licenciada, sí, Yulisa Brito, allá en San José de la Mata. Pero también quiero darle gracias a Dios. Es que son tantos y tantos. Yo no le digo la fábrica de testimonio por estar inventando, por sonar bonito. Es que la fábrica de testimonio, aquí tenemos testimonio. Son tantos y tantos. Sí, Ani Checo, que lamentablemente en una celebración de Año Nuevo se le pegó un tiro perdido y estaba en el hospital y duró muchos días dándole transfusión de sangre porque los doctores tenían un reporte, pero Dios tenía otro. Y la gente dice, oh, eso suena bonito. No es que suena bonito, es que es bonito porque Dios tiene, sí, Dios tiene el último reporte. Y yo iba a ir a visitar
a Ani Checo allá en Santiago, que ella estaba en María Cabral. Y yo le dije a la hermana, ¿tú sabes qué? Yo no tengo que ir allá, porque el que va a hacer la obra no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y se mueve por todos los sitios donde uno quiera. Por eso hay que orar con fe. Por eso en la próxima programación creo que vengo con eso de la oración. A usted se le va a pasar muchos años, hermano. Sí, usted puede pasarse el día entero rezando y orando. Sí, rezando y orando. Y para que Dios escuche esas oraciones hay que ponerle la fe. Y la fe, hay gente que me dice que tienen fe, pero con su muestran que no tienen fe. ¿Cómo yo muestro que no tengo fe? ¿Cómo va a ser? Yo le estaba explicando a una persona, ¿cómo va a ser que yo le pido a Dios, sí, yo le oro a Dios que necesito un carro y se me pasan 10 y 15 años y yo pidiéndole solamente a Dios un carro? Entonces ahí hay problemas. Hay que autoanalizarse, como yo siempre digo. Yo siempre me autoanalizo semanal, no anual. Porque hay gente que parece que al final del año es que se vienen a dar cuenta que lo que le pidieron a Dios, Dios no se lo dio en ese año. Entonces vuelven y piden ese año y vuelven hasta el otro final y así se le pasa la vida entera y nunca le llega lo que le están pidiendo a Dios. Entonces creo, no estoy muy seguro, que la próxima programación de Dios será sobre la oración. Amén. Ay, Dios mío, otro testimonio. Es que son tantos. Esto no es, ustedes me ven riendo, pero yo digo que yo estoy en gozo con Dios. Sí, yo estoy en gozo con Dios. Les voy a hablar de eso también. Yo lo dije en otra programación. Pero este testimonio también, este es otro testimonio. En la última programación yo le dije a ustedes que le iba a pedir a Dios fuertemente para que parara, sí, la guerra ya en Gaza. Que le iba a pedir a Dios que para el mes de febrero, entrando el mes de febrero, que ya no hubiera más guerra. ¿Y qué usted cree, hermano? Testimonio. Otro video le voy a mostrar. Le voy a mostrar dos videos. Primero le voy a mostrar el de Gaza y después le voy a mostrar el de Yulisa Brito. Es que son tantos y tantos testimonios. No como aquella persona que me dijo que fue aquí a un sitio y le regalaron un carro. No, hombre, hermano, yo le estoy hablando como esa guerra. Usted sabe lo que pedirle a Dios bajo oración fuertemente. Porque era que le estaba orando a Dios. Y ya, gracias a Dios que escuchó las oraciones que le hice con tanta fe. Porque esa guerra llevaba mucho tiempo y ellos no pensaban parar, pero ya pararon. La guerra paró, gracias a Dios, allá en Gaza. Entonces mire este video de Gaza y después mire el otro video, el otro testimonio de licenciada Yulisa Brito allá en San José de la Mata. Amén. No horse, my friend Elias, last man. No horse here in Gaza, my friend. طب موعود. يا عم بوزعوا لحم الضاني قاعدين لكل الدنيا يمكن No يجيب. horse. No horse, my friend. Testimonio. Me encuentro aquí en el consultorio con licenciada Yulisa Brito. Y aquí quiero que ella diga el testimonio. Sí, a veces yo digo el testimonio de la persona, pero a mí me gusta que la persona lo diga, porque así se hace más real y más verdadero. Y entonces aquí le presento a Yulisa Brito. Muchas gracias, Elías. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, de verdad, siempre dispuesta. Y también saludar a todos los seguidores de Blessman y mandarles muchas bendiciones desde aquí, desde la República Dominicana. Y como decía Elías, desde mi consultorio, pero en el Hospital General de San José de las Matas. Desde este escenario, porque desde aquí va a partir mi testimonio. De esto tiene que ver mucho donde yo me encuentro hoy con el testimonio que yo voy a compartir con ustedes. Unos de ellos, porque de verdad han sido muchos que tengo para contar, pero este es el más, no es que los demás no son importantes, pero este es muy impactante para mí, porque yo tuve que vivir un proceso en medio de mi fe, en medio de mis oraciones, y cómo Dios fue cada día haciendo y dándome respuesta en medio de personas que ponía en mi camino, en medio de la oración. Entonces voy a comenzar primero. Yo laboro en un centro de rehabilitación con pacientes hombres mayores de 18 años que están por el proceso de salir de las adicciones, en un centro católico que está ubicado aquí en el municipio de San José de las Matas.
Este centro se llama Comunidad Hermanos Unidos en Cristo y tiene alrededor de 17 años al servicio de la comunidad de una forma gratuita. Cuando yo me gradúo, es mi primera experiencia laboral. Nuestro querido Félix Pérez Rodríguez, que era el director y es y sigue siendo y será nuestro director, y digo estas palabras porque él ya no está con nosotros, está en la casa del Señor, está en el cielo, pero él sabe que desde allá, él para mí seguirá siendo mi mentor, porque fue quien creyó en mí, recién graduada, con poca experiencia, pero con muchas ganas de crecer, de poner en práctica lo que yo ya había aprendido en la universidad. Pero en medio de todo esto, Pepe me dice en una ocasión que cómo estaba mi relación con Dios. Eso fue 2018. Yo le dije, yo creía en Dios y que yo creía en Dios, pero él me dijo, de una manera muy jocosa, que no se me olvida nunca, que hasta las gallinas creen, porque las gallinas dicen, creo, como cuando cantan. Entonces él me dice que yo tenía que hacer un retiro, que si yo había hecho un retiro, y yo le dije que sí, que yo estaba dispuesta, que yo no tenía ningún problema, y que bien, para mí era una experiencia nueva, y era una experiencia distinta. Yo nunca en mi vida había hecho retiro, ni había escuchado la palabra retiro. Era un retiro con jóvenes que se hizo aquí en la comunidad de San José de las Matas, primer retiro donde se congregaron como 60 jóvenes, para la gloria de Dios. Amén. Entonces yo desde ahí empezó mi transformación, pero una transformación espiritual. Amén. Él me decía ya después, tú puedes ser la mejor psicóloga, pero si tú no tienes a Dios, no vas, o sea, todo va a ser diferente. En ese momento yo no entendía esa parte, como que yo lo escuché, pero hoy esas palabras a mí me dan y me han dado una lección y todavía me siguen dando lecciones. Bueno, pues en ese momento yo todo era que sí, porque yo estaba muy juiciosa de entrar en el servicio. Cuando uno termina una carrera, lo que uno quiere es, pues, tiene las ganas de trabajar y de ponerse tabata blanca, así como la que ustedes ven hoy puesta, pero con mucha humildad, de verdad que sí. Bueno, pues ahí comienza mi trabajo, ahí comenzó mi servicio, que de verdad que para mí, digo servicio porque es un trabajo con el amor de Dios, y sobre todo porque en ese lugar yo sé que Dios está enterito, me lo ha demostrado hasta la fecha de hoy, y yo soy fe y testimonio de eso, pero también del Santo Rosario y de la Virgen María. Amén. Entonces, comienza mi travesía, comienza mi rumbo hacia lo inexperto, lo desconocido, porque si todo más bien sabe, todo profesional de cualquier carrera que sea, lo primero que nos dan en la universidad es mucha teoría, pero la verdadera profesión es cuando nosotros estamos en la práctica, y cuando tenemos ahí, estamos en el campo de batalla. Pues les cuento que ahí comienza mi travesía, pasando muchas cosas, ¿verdad? Pensando que me iba a salir algo, pero resulta que la prueba, ahí empezó la prueba. Y empezó Dios a darme enseñanza de que si realmente la carrera que yo había elegido era por vocación o era simplemente por ganar dinero. Bueno, pero yo seguía enamorada de mi trabajo y me empecé a enamorar de mi trabajo. No era lo que yo quería, pero desde que empezó el retiro conmigo en 2018, septiembre del 2018, empezó una historia distinta conmigo. Realmente mi vida empezó a cambiar, no en la parte profesional, sino en la parte personal. Había muchas cosas que yo tenía que sanar, había muchas cosas que yo tenía que enfrentar de mi vida, de mi niñez, y fueron sanas primeramente gracias a la Eucaristía y al Santísimo. Empezó mi transformación espiritual. Desde ese día hasta la fecha de hoy, mi vida es distinta, mi vida es diferente. La profesional, pero distinta, con una percepción distinta, y sobre todo porque yo no sabía en ese momento que Dios tenía un plan conmigo. Yo no lo sabía, pero Él ya me había elegido y yo estaba solamente dejándome guiar. De una manera inconsciente, porque de verdad en ese momento yo no entendía nada.
Yo no entendía nada, yo iba yo no hacía el rosario, porque yo tenía mucho, o sea, mi vida espiritual no era que yo estaba lejos, pero tampoco estaba cerca. Sí. Yo no hacía rosario, yo no iba a la iglesia cuando me acordaba. Entonces ahí empieza mi vida de yo acercarme más a Dios, a ver sus maravillas y a ver sus obras en mí. Bueno, empezamos el trabajo en la comunidad. Pedro me dice que coja los días que yo puedo ir y yo feliz. Empecé ya un día, después subimos a 2 días y empezamos a hacer un trabajo lindísimo. Luego me da la oportunidad de entrar a la radio, a Despertando con Jesús, que todavía hasta la fecha de hoy, desde 2019, un año después, 2019, entro a la radio a hablar de temas de psicología, a hablar, ponerme frente a las pantallas, hablar de mi experiencia, pero con un lado más distinto, espiritual. Iba todos los días, actualmente solamente estoy asistiendo un día a la semana porque para no cansar mucho al público con los temas, lo hacemos una vez a la semana. Y sobre todo porque es un programa que es diverso, donde van varios invitados a la semana. Pero gracias a Dios ahí tengo el espacio donde puedo compartir y puedo también ayudar a la población a través de la radio, orientar y también aportar un granito de arena. Amén. Bueno, pues entonces sigue la travesía. Sigue la travesía, pasa el tiempo, yo sigo preparándome, sigo aprendiendo, tomando talleres y demás. Pero se me empieza a despertar el deseo de entrar al sistema de salud pública. En nuestro país, yo sé que este video lo va a ver mucha gente, ¿verdad que sí, Elías? Sí, amén. Este testimonio lo va a ver mucha gente. Sí. En la República Dominicana sabemos que a veces no es fácil entrar al Sistema Nacional de Salud. Hay que, ¿verdad? A veces es un poco difícil, pero cuando Dios está con nosotros y Él tiene un plan en la vida de nosotros, Amén. nosotros debemos de dejar que Él actúe. Amén. Ahí empezó a despertarse el deseo de estar hoy, donde ustedes me están viendo, transmitiendo mi testimonio, de estar en salud pública. Pero yo decía, ya yo tenía ya más o menos como 4 años en la comunidad, ya yo me sentía que era hija, que esa institución que hoy sigue todavía en su trabajo, fue la madre que me acogió y fueron los primeros que creyeron en mí. Yo decía, pero si yo ahorita me voy de aquí, ¿quiénes van a seguir trabajando con estos jóvenes? Que Elías conoce muy bien la comunidad, Sí. Elías sabe dónde está ubicada y todo, y también Hemos hecho programación. ha hecho programa allá. Es una persona que está muy allegada a nosotros y que conoce este proyecto Amén. más mejor que yo, porque Pepe era su amigo, su hermano, y Elías se involucraba mucho en esos temas junto a Pepe. Amén. En fin, se me despierta el deseo de entrar al Sistema Nacional de Salud. Yo decía, wow, yo voy a trabajar y que sea la voluntad de Dios de que yo pueda seguir mi nombramiento. Pero yo decía y pensaba en el momento aquel cuando yo di mis primeros pasos, ¿quiénes creyeron en mí? Y yo decía, wow, por entonces si me nombran en el Sistema Nacional de Salud, voy a tener que dejar el centro. Y yo no quería eso. Yo quería seguir ayudando a los muchachos en el centro. Amén. Pero yo sabía también que es negociable, porque en el sistema de salud público en nuestro país solamente uno trabaja 2 días a la semana o 3 días, dependiendo. Uno rota, tiene esa facilidad. Entonces yo empecé a pedirle a la Virgencita que me ayudara a conseguir el deseo de que me nombraran en el Sistema Nacional de Salud, pero que yo pudiera seguir en el centro, dando el servicio como psicóloga allí y apoyando a los muchachos que deciden dejar las drogas. Y empecé a orar y bueno, vino un día, estamos en el hospital nuevo, antes del antiguo hospital, pero estamos actualmente en el nuevo, que tiene solamente como, va a tener un año que se inauguró y que ya estamos aquí. Yo voy a tener un año recientemente de nombrada. Pues yo empiezo a pedirle al Rosario a la Virgencita, empiezo a ir a la Santísima, y decirle si es tu voluntad, pero yo solo te pido que me ayudes a conseguir ese nombramiento, pero que también me dé la facilidad de yo poder seguir con los jóvenes. Yo decía eso, Elías, consciente o inconscientemente, pero esos eran mis deseos, de verdad.
Yo decía, aunque sea un día que yo pueda ir al centro, pero que yo pueda tener la facilidad de ir al centro. Amén. Empiezan a abrirse muchas puertas y muchas oportunidades de trabajo. Se me abrió una oportunidad de trabajo muy buena, con un sueldo muy bueno, y yo la rechacé. Amén. Porque cuando empecé a valorar ese trabajo, entonces no me iba a dar chance de ir al centro. Y mucha gente me decía, dime, pero piénsalo bien, porque el trabajo que te están ofreciendo es bueno, vas a ganar el doble. Sí. Estamos hablando de un sueldo que me ofrecían en ese entonces, algunos casi 70,000 pesos al mes. Amén. Yo lo rechacé, sin tener nada seguro por aquí. Sí. Yo seguía pidiendo porque yo quería tener, o sea, yo me veía en este consultorio, con esta bata, pero haciendo un servicio desde el sector público, Amén. donde la gente más vulnerable viene a estos lugares, que son los hospitales públicos. Así es. Entonces, pues un día yo estaba en medio, yo iba y no me cansaba, y iba donde el director, tocaba puerta, mandaba currículo y nada. Y me decía, mira, si tú no estás pegada con un político, tú no te vas, olvídate de eso, que eso va a ser imposible, no mire para allá, que entrar al Sistema Nacional de Salud es imposible. Pero yo decía en mi corazón, para Dios nada es imposible. Y Él cuando promete, cumple. Y yo dije que sí hace 4 años. Yo ahora no voy a mirar para atrás. Estas eran mis palabras. Bien, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Un día, Elías está aquí en el país. Escuchen este testimonio. Elías me llama, que pase por su casa. Siempre Elías cuando está aquí siempre nos buscamos. Hemos creado una bonita amistad, ¿verdad que sí? Sí, a nuestro querido Pepe. Y ha sido mi psicóloga también. Ese es otro Bueno, testimonio que después lo voy a dar. Eso lo dijo él, no yo. Sí. Entonces, Elías me llama y dice, estoy aquí. Elías se iba al otro día. Escuchen esto. Oigan cómo es Dios. Yo recuerdo que le tenía un libro para que usted lo leyera, ¿verdad, Elías? Sí. Le dije, bueno, Elías. Entonces Elías me dice, mire, yo voy para Tierra Santa. Si usted tiene alguna petición, yo ni sabía lo que Elías me estaba diciendo. Yo no sabía. Tierra Santa, y ya Elías ha ido varias veces. 7 veces. 7 veces. No sé qué número era esa. La séptima vez, la última. La 7ª vez. Sí. Oigan bien. Trabaja Dios. Oigan bien. El 7 tiene un número importante en la Biblia, que es el número de la perfección, ¿verdad? De la perfección. Sí. Algo así. Sí. O sea, Dios es tan perfecto y Él escucha nuestras oraciones. Bueno, Elías me dice esa noche que él se va al otro día, que si yo quería, yo le dije, Elías, entonces ¿cómo le entrego el libro? Yo recuerdo que me levanté como a las 6 de la mañana y le paso el libro por abajo de su galería, porque él se iba temprano, pero yo iba para, no sé, la cuestión que acordamos que yo se lo iba a dejar debajo de la puerta, porque se iba a pasar por la galería. Él me dice que ponga mis peticiones para él llevarla a Tierra Santa y ponerla donde Elías. En la pared de la lamentación. En la pared de las lamentaciones. Pero yo todavía no sé qué es lo que Elías me está diciendo. Yo no sé. Pues yo fui muy obediente y yo como que dije, ay, pues está bien. Hice varias peticiones. Pero la primera petición que yo puse en ese papelito, me acuerdo como ahora mismo blanco, el nombramiento en salud pública, si era la voluntad de Dios. Amén. Pedí por la salud, puse como algo, no pedí mucha, pero la principal fue aquella. Le entrego y le digo, Elías, dentro del libro le dejé las peticiones. Ahí las doblé, Elías se va, pasa el tiempo. Yo sigo en mi oración, pidiéndole a la Virgencita que siga intercediendo, que si me conviene, regando currículo, yendo al hospital, poniéndome a la orden, en fin. Yo sigo también en función. Pero ya hubo un momento que en medio de todo el proceso, ya yo estaba perdiendo la fe. Ya yo no tenía como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios? Se discriminó la fe. Sí, ya yo me sentía desanimada. En el sentido de que yo decía, pero yo te pedí algo y yo te estoy pidiendo que me ayudes, porque yo en ese momento estaba pasando mis necesidades. Amén. Necesidades económicas. Y en muchas ocasiones quería hacer algunos cursos, no lo podía hacer porque no tenía el dinero.
porque en ese momento solo lo que me daban de la fundación me daba para transportarme. Y en fin. Y yo con unas ganas enormes de seguir creciendo, pero yo decía una, le dije, Jesús, pero si tú eres el Dios que lo da todo, y tú me estás mirando que te estoy pidiendo algo, pero que también te estoy pidiendo que me dejes aquí en el centro, yo no voy a abandonar este lugar. Ayúdame a conseguir mi nombramiento, porque ya es algo fijo, ya es algo donde yo voy a tener mejor calidad de vida, voy a poder seguir creciendo, pero no me quites el servicio del centro. Yo le decía, Virgen María, pídeselo a tu hijo, intercede por mí, pero si me conviene. Ahí empieza la gran batalla. Sí, la batalla. Ahí empezó. ¿Sabe algo, Yulisa? Permiso, Yulisa, que a Yulisa le pasó más o menos como la otra doctora, Rodríguez, que pasó por el mismo proceso. Hasta que tocó fondo, y cuando tocó un fondo, ahí fue que Dios salió. Y a veces tenemos que tocar fondo para ver la gloria de Dios y la gracia de Dios. Elía, entonces mire, ahí yo lloraba, yo decía, no, pero en realidad no tiene sentido, esto no tiene sentido. Si tú estás viendo todas mis necesidades, a veces me tenía que mojar, pedir bolas para llegar al centro, montarme en camiones de vaca. Sí. Escuchen esto. Camiones de vaca, escucha. Y yo esperaba, y a veces estaba yo ahí, estaba a pie, y yo ahí con mi sombrillita, y los internos iban afuera, licenciada, venga, yo le paro la guagua, a veces las guaguas. El trayecto donde está el centro hasta aquí son más o menos como media hora. A veces las guaguas no me montaban, porque venían llenas de Santiago, y yo tenía que esperar que pasara la otra, una hora después, media hora después. Pero ya a veces yo pedía bola. Sí. Me llegué a montar en un camión de leche, recuerdo, estaba lloviendo ese día, y el señor me dijo, ¿usted se monta? Yo le dije, claro que sí, que yo me monto. Me monté en mi camión para llegar a Cafetera de noche, ya tenía que llegar. Todo eso, en medio de ese proceso yo lo estaba viviendo, pero no, yo decía, en medio de eso yo no lo entendía. Yo decía, Jesús, pero si tú estás viendo mis necesidades, ayúdame, abre los caminos, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Elías se va con el papel y pasan los días y yo sigo en mi proceso, Luego cuando Elías regresa, va y regresa, me manda el video. ¿Eso fue en qué mes? Como en noviembre. Diciembre, enero, febrero. En marzo, a mí me llamaron que me habían nombrado. Amén. Ustedes oyeron, en marzo. Y yo quiero decirle algo a Yulisa, que mucha gente no lo hace. Y yo le pido perdón porque a veces yo lo molesto, pero si usted me pide que le ore a Dios por algo, lo de ella directamente no me lo dijo, pero lo puse allá. Dígale, sea agradecido. Esta dama hizo una ceremonia y todo, y me dijo, Elías, mándame el video, y si quiere venir, que yo le voy a dar gracias a la Virgen, y hizo una ceremonia muy bonita de su testimonio. Yo no quiero nada, yo no cobro nada, yo siempre le digo, yo no cobro, el que quiera cobrar que cobre, pero yo no cobro. Pero dígamelo, hay gente que no son agradecidas, y yo voy a tener un tema de eso con usted, Yulisa, sobre eso, y sobre algo que yo siempre hablo mucho, la conciencia. Yo quiero hacer un tema con usted especialmente de eso, de la conciencia. Mucha gente me habla de la programación, que no pueden dormir, que no pueden descansar por la conciencia. Entonces, yo voy a aprovechar un día para hacer un tema, para dárselo a ustedes, al público, porque vamos a hablar con alguien que sabe de eso, no que se supone, ni que sabe de eso, con la licenciada Yulisa Brito. Y le quiero dar gracias a ella porque ella enseguida me llamó, me dijo, mándeme los videos, me vuelve a mandármelo porque se me borró, y gracias a Dios, sí. Y créanme que sí. En ese momento yo no entendía nada. En ese momento, a veces ya yo estaba cansada, créanme que sí. Me cansaba. Y no te veías cansada, Dios te bendiga. Así es, pero espiritualmente. La misma cara que ella tiene ahora la tenía antes. Sí. Y en ese momento yo me cansaba, yo decía, pero Señor, tú no me escuchas, ¿dónde tú estás? Pero hoy día yo entiendo que debí de vivir el proceso, porque quieren que le digan algo. Quizás si yo me lo hubiese dado todo así, hoy quizás yo no hubiese sido tan agradecida como dice ella. Amén.
Y una de las cosas que yo practico cada día es el agradecimiento. El agradecimiento. Es que Dios ha sido buenísimo conmigo, ha tenido misericordia conmigo. Y déjenme decirle que a Él le ha parecido bien, a Él le pareció bien. Porque ¿quién yo soy? Una humana como todos nosotros, como todos ustedes que están escuchando. Un instrumento que Él eligió así, que Él sacó y que empezó a sanar también. Porque le decía al principio, ustedes vieron, el proceso de sanación. Había un tema conmigo y con mi papá. Hablo de mi crianza, de mi niñez, que no estaba resuelto. Que yo pensaba que sí, pero yo pude hacerlo, yo pude lograrlo. Te liberaste. Me liberé, rompí con esas cadenas, con ese peso emocional, porque a veces andamos llenos de resentimientos y con una carita muy feliz, pero por dentro no, Elías. Por dentro la conciencia nos remueve y en las noches aparecen nuestros fantasmas. Entonces, eso me pasaba a mí, yo luchando, feliz, pero había momentos que yo sentía que algo yo tenía que soltar. Y eso pasó cuando yo me encontré con Jesús en Eucaristía. ¿Y perdonaste a tu padre? Y perdoné a mi papá. ¿Me están oyendo? Lo perdoné. Los hijos y las hijas, Perdoné tenemos que perdonar. Sí. Y desde ahí, mi vida fue distinta. Sí. Porque... ¿Qué tiempo te tomó a ti más o menos perdonarlo a él? ¿Fue al instante o fue un tiempo largo? Yo tomé terapia con una especialista en la maestría de terapia familiar. A nosotros los profesionales nos mandan a tomar terapia. Entonces a mí me tocó ir a tomar terapia y nos lo exigen en la carrera. Entonces ahí yo empecé un proceso psicológico con una de mis maestras, que le agradezco muchísimo. Amén. Empezamos a trabajar esa parte. Empecé a ver lo bonito, no empecé a ver la parte oscura ni lo malo que me había pasado. Amén. ¿Y por qué me había pasado a mí? Sino para qué. Hoy en día yo me sané y hoy recuerdo a mi papá con los mejores recuerdos. Ya los recuerdos del pasado que me hacían ponerme triste ya no están. Y voy a decir algo pequeñito con él, porque el tema del perdón sería un tema para hablar. Y perdón, antes que tú digas eso, yo quiero decirle algo a ustedes personalmente, y me voy a quitar la gorra porque esto es un momento muy especial donde yo tengo muchas personas, no voy a nombrar ni nada, sino personas que tienen dolor. Y yo le digo a esa persona que espiritualmente ellos están haciendo todo correcto, pero que ellos necesitan consulta con psicólogos para que los ayuden para ese proceso, para poder perdonar a su mamá o a su papá. Y yo se lo digo a ustedes, y a veces algunos de ustedes que ven la programación no lo quieren hacer. Yo respeto su decisión, pero tengo aquí una persona que dentro de su misma rama cogió ayuda para poder perdonar. Y el perdón es lo más importante que usted y yo necesitamos para que Dios escuche nuestras oraciones. Hay gente que se le pasa, y yo le digo a la gente, se te van a pasar 10, 20, 30, 40, te va a morir, nunca Dios va a morir. Porque es que si tú no perdonas y tú llevas eso, si tú llevas esa herida por dentro y tú no la cicatrizas, nada puede salir de ti, nada bueno. Y entonces ese es el problema. Y escuchen a ella, por favor, con esa parte. No estaba planeado, pero Dios lo quiso así, porque es que tengo varias personas, tú dices así, con ese problema. Y déjenme decirle que para mí fue un problema que yo cargué por mucho tiempo, porque nadie sabía de esto. La gente cercana mía, ni mi mamá, ni mis hermanos, sabían que yo cargaba con ese sufrimiento. Porque yo niña extrañaba mucho a mi papá. Yo crecí en un hogar donde mi papá no me crió. Y un dato que quiero decir, que si les sirve de algo, mi papá era un consumidor de drogas. Y miren cómo Dios me tuvo que sanar primero para llevarme a la comunidad hermanos míos en Cristo. Porque hoy, Elías, yo no hubiese podido mirar a esos hombres y ayudarlos en el proceso de sanación, porque yo no estaba sana. Entonces Dios me preparó, y por eso doy gracias a Dios y por la vida de mi querido Pepe Félix Rodríguez, porque él fue parte de mi proceso, porque él me acompañó y me enseñó que solo Dios también podía sanarme. Mirando a Jesús en Eucaristía, le puedo decir que mi vida cambió y que de verdad ahí yo me descargué y saqué los resentimientos y el dolor que yo tenía por haber sido abandonada por mi papá,
Y sobre todo porque quien me había quitado a mi papá fueron las drogas. Mi papá nos dejó a mi mamá y a mí por el mundo de las drogas. Jugaba dao y todo lo demás. Hoy en día tengo para decirle que mi trabajo, el que más yo disfruto, que las horas yo no las miro cuando estoy en ese lugar. Y ustedes creen, ustedes me preguntarán, ¿y cómo usted puede mirar a estos hombres que han dejado a sus hijos? Que le puedo decir que Dios lo hizo conmigo. Dios lo pudo hacer. Porque humanamente yo no hubiese podido trabajar el proceso con ellos como lo estoy haciendo hoy en día. Yo tenía que sanarme primero. Y Dios fue preparando todo el proceso para llevarme sana. Porque ¿cómo yo he podido mirar a estos jóvenes que llegan allí con muchas historias tristes también, que también vienen de abandono? Y que yo tengo que decirle, mira, estás frente a la profesional hoy, que quizás pudo ser como tú mañana. Yo pude ser una persona con problemas de adicciones, entrar en el mundo de las adicciones por dolor, porque estaba vacía, estaba dolida por el abandono de mi papá. Pero ¿saben qué? Todo el proceso espiritual y el proceso de un profesional me ayudó a reencontrarme, a que yo hoy pudiera hablar como estoy hablando con ustedes, con una manera libre y sobre todo sana. Y sobre todo, si recuerdo este dolor o estos recuerdos, no me pesan como antes, son más alivianados. Hoy yo hablo de mi papá, como ¿qué le puedo decir? Un gran ser humano, me parezco mucho a él, físicamente, en el pelo, era solidario. Yo aprendí en el proceso también a conocer a mi papá, porque yo no le conocía, solo conocía lo malo. Y el proceso del perdón es un proceso que debe de acompañarlo la parte espiritual, pero también la parte profesional. Porque yo sí ya tenía a Dios, pero después con el pasar del tiempo me di cuenta que todavía quedaban cosas. Cuando entré en terapia, que la terapeuta empezó el proceso conmigo, empezamos a hablar de mi niñez. Y yo me bloqueé y le mentí a la terapeuta. Y en la próxima sesión ella me dijo, faltó algo en esa parte que tú niegas. ¿Qué pasó con tu papá? Y déjenme decirle que ahí yo volví otra vez y entré en otro proceso, pero con una persona profesional. Le agradezco mucho a mi mentora, que fue mi maestra de maestría, que me acompañó, que me hizo ver que tenía que reconciliarme, a pesar de que mi papá ya estaba muerto. Porque déjenme decirle otra cosa, mi perdón tuvo que ser después que mi papá murió, Elías. Tuvo que ser, ya que él estaba enterrado, tuve que pedir perdón simbólicamente frente a una tumba. Tú que me estás escuchando hoy, tienes que pedir perdón a alguien que tú entiendas que tienes que sanar y romper con el hielo de ese rencor, de ese odio, porque te abandonó, porque cambió tu vida en tu niñez, mamá o papá. Si aún está vivo, perdónale en vida. Porque si hay algo que tú me preguntaras hoy en día, que yo quisiera que sucediera de manera real, fuera devolver el tiempo, ver a mi papá y perdonarle en vida. Amén. Es lo único. Yo sé que él me perdonó. Amén. Y yo ya le he perdonado. Amén. Y sé que él está al lado de Dios hoy en día. Amén. Hoy te hablo con el corazón, hoy no te habla la profesional. Pero si tú estás pasando por un dolor, piensa en esto. Si hay una cosa que te hará libre, que te hará grande, es perdonar y sanar. Amén. Sanar. Porque se puede sanar. De donde estás, se sale. Y nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Solo tenemos que ser agradecidos y dejar que Jesús nos mire. Pero también nosotros mirar a Jesús. Amén. Muchas gracias, Elia. Amén. Y te iba a preguntar esto. Esto era un testimonio, pero ya esto es un tema. Sí. Esta es parte de un tema. Y el perdón. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si la persona no me ha pedido perdón a mí, ¿cómo yo puedo perdonar a esa persona sin haberme pedido perdón? Bien, tú, listo, tú puedes reconciliarte contigo primero, y tú puedes perdonarle a esa persona y pedirle que te perdone, como me pasó en mi caso. En mi caso mi papá no estaba presente, entonces yo tuve que hacer una carta, como si haciéndome la idea de que él estaba vivo, o sea, hacer terapia, como traer en ese momento como si la persona
estuviese Ok. viva, uno le dice... Pero si la persona está viva en la actualidad y yo quiero perdonarlo, pero no pedirle perdón a, ¿cómo sería esa parte? Bueno, ahí era lo que te decía, Ajá. Elías. Es lo más recomendable que si está viva lo puedas hacer en vida. Ok, Porque si está viva, hay una esperanza. sí, hay una oportunidad. esperanza, sí. Arriesgarte, aunque no te perdone, pero que tú vayas. Porque yo siempre digo, alguien tiene que humillarse. Sí, alguien, sí. Alguien tiene que ceder. Y quizás, si tú vas y cedes y perdonas, esa persona también puede perdonarte a ti, se puede perdonar a él. Amén. Entonces tú estás siendo doble gratificante porque estás haciendo que esa persona también se libere. También. Es muy probable que si tú vas y perdonas primero, también estás ayudando a la otra persona Amén. a que se descargue emocionalmente porque alguien dio el paso. Amén. Y si tú das el paso y te llenas de valentía y sobre todo de mucha humildad, tú también puedes hacer que esa persona se perdone a sí mismo y te perdone a ti también. Y también se siga multiplicando el perdón. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo que perdonar nada. En el caso mío, yo hubiese podido decirle a mi terapeuta, pero es él quien tiene que pedirme perdón. Sí. Porque fue él quien me abandonó. Sí. Pero en mi caso, yo le pedí perdón a él. Amén. Y le dije, perdóname por todas las veces que yo te maldije, Sí. que te dije que te odiaba, porque yo lo decía en mi corazón. ¿Por qué tú? ¿Por qué me hiciste esto? Yo misma me rezagaba ese sentimiento. No lo decía a gritos, pero me lo decía a mí misma y me lo decía a solas, en medio del dolor. Y hubo un momento que la terapeuta me dijo, perdónale, pero también perdónate tú. Amén. Yo también tenía que perdonarme. Sí. Entonces ese es un proceso que lleva tiempo. No te puedo decir que salgas corriendo a perdonar. No. Es un proceso que tú tienes que abrirte, estar preparado a ese perdón, estar dispuesto a perdonar. Porque muchas veces decimos, sí, yo perdoné. Yo después del retiro dije muchas veces, yo lo perdoné a mi papá. Pero había momentos, cuando empecé terapia, que me di cuenta que yo lo había perdonado, pero que habían cosas todavía, que faltaba algo por decirle. Y ahí fue que yo me pude desahogar. Y entonces en el proceso espiritual, que la psicóloga me acompañó, entonces yo me reconcilié con mi papá. Amén. Y ella me decía, cerrando la terapia, cuando tú te acuerdes de él, tienes que acordarte como con un bonito recuerdo, Amén. no con el feo. Sí. Y tengo para decirle que mi papá, yo le pongo misa cada mes. Mi papá, yo no sueño con él, nada, Elías, ni que él me, Elías, una paz tan Amén. grande en mi Gracias a corazón Dios. que yo no tengo como que mi papá, como hay personas que dicen, yo me sueño, yo lo veo, todavía han pasado 7 o 8 años que yo los recuerdo. Yo no le digo que los recuerdo, claro que sí, los recuerdo, pero los recuerdo distinto, los Amén. recuerdo sin dolor. Amén. Y otro dato muy importante y muy simbólico en la vida de nosotros. Yo nací un 8 de abril. Yo nací sábado, Y mi esposa un 9 de abril. 9 de abril, y yo 8. Ah, Mi papá muere un 8 de noviembre, Wow. a la misma hora que yo nací. Wow. ¿Saben qué? Después lo entendí. No me olvides. Cada 8 yo Sí. recuerdo la fecha de mi papá. Wow. Fue 8 de noviembre, yo nací 8 de abril, pero tú, ¿por qué? O sea, alguien que muere, Sí. pero alguien que tenía que nacer. Sí. Amén. Él murió y yo tenía que nacer, Amén. pero de una manera distinta, Amén. sana. Yo sé que de donde él está muy orgulloso. Y yo estuviera más feliz si él pudiera verme ahora de este lado. Yo no tuve la oportunidad de decirle que me perdonara en vida. Y él me lo pidió en un hospital, estaba muy mal de salud. Pero yo estaba llena de odio, yo estaba llena de dolor. Y no lo pude hacer en vida. Después me tocó hacerlo delante de una tumba. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo en vida, hazlo en vida, aunque te cueste. Fue difícil, Sí. pero créeme, que si hubiese sido en vida hubiese sido mejor. Porque yo lo hubiese querido abrazar y no pude. Amén. Y si usted tiene la oportunidad de hacerlo, el abrazo también te sana.
Solo tengo para decirle como mensaje que lo único que te hace libre y te hace ser gratificante ante Dios y ante la vida es que tú no estés lleno de rencor ni de remordimientos. Es que tú puedas vivir libre de todo eso. Y yo sé que hoy mi papá está en la gracia de Dios porque yo le pude perdonar. Y le dije de corazón que lo perdonaba. Pero también le pedí que me perdonara. Y una parte muy importante es esa, que yo sé que Él ya me perdonó. Porque yo le he perdonado. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Siempre, Que Dios te bendiga y que Dios te siempre. siga bendiciendo. Y muchas gracias a todos por escuchar a la licenciada Yulisa Brito. Y gracias por este momento tan maravilloso que Dios hizo para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida y una santa noche para cada uno de ustedes. Amén. Dios te bendiga. Amén. Yulisa, aquí voy a poner tu petición, así mismo como tú me la entregaste. Así mismo la voy a poner aquí en el muro de la alimentación. Observa. Ahí está tu petición, Yulisa. Espero les haya gustado los testimonios, sí. Es que son tantos y tantos testimonios. Esto no es manipulación, no. Esto no es fabricado ni nada. Son hechos. A mí me gusta mostrar, sí, me encanta mostrar los testimonios. Porque yo les dije a ustedes que yo trabajaba con gente que eran ateos y gente que no creían en Dios. Entonces había que mostrarle, sí, mostrarle el testimonio y que fue Dios que lo hizo. Sí, a través del Espíritu Santo y a través de la oración. Pero no nos podemos ir sin leer la palabra de Dios. Sí, ustedes saben cuál es mi slogan, que ya veo a otra gente copiando. Si usted va a copiar y usted copia de una gente, déle el mérito a esa persona. Diga el nombre de esa persona. No se crea que usted lo creó. Ahora, si usted fue que lo creó, entonces, pero eso de usted no, yo no había visto a nadie diciendo lee la Biblia, lee, y eso viene auténtico de mí. Sí, lee la Biblia, lee, igual que testimonio. Pero vamos a leer la Biblia, sí. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 1:5. Sí, Santiago 1:5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por si acaso, porque yo no sé si es Juan que lo está editando, de que no me presiono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo siempre que hablo de la Biblia o leo la Biblia, tengo que ponerme en las manos de Dios, para que Dios me dé esto, lo que usted debería de hacer cuando le ore a Dios y le pida a Dios, pídale a Dios esto, miren, Santiago 1:5, para que su fe aumente y la fe mía aumente. Y en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todo generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿A quién? A nadie. Vuelvo y repito, por si acaso, como dicen allá en República Dominicana, por si la moca. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, a veces a mí me falta sabiduría, yo no sé usted, pero entonces yo vengo y ¿a quién se lo pido? A Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ese pedacito dice así, pero recuerden que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y hay gente que me dicen, Elías, pero Dios no, yo estoy haciendo lo que yo estoy supuesto a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que tal vez tú y yo estamos haciendo lo que estamos supuestos a hacer. En ese momento, hasta lo que le llegue, lo que tú le estás pidiendo, y después que después que te llegue lo que tú le estás pidiendo a Dios, entonces tú vas a volver a ser la misma persona. Entonces Dios, porque Dios es misericordioso, pero a Dios nadie lo engaña. Usted puede creer que usted me está engañando a mí. Puede ser que usted me engañe, pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Amén. Quiero pedirle lo que le pido toda la semana. Sí, hermano y hermana, mire, ahí. Es por ahí, yo creo que está, por ahí. Ahí está el botoncito de like. Denle like. Sí, no, pero están compartiendo. Síganla compartiendo a sus contactos. Dejen que ellos decidan si la quieren ver o no la quieran ver. Pero compártanla con su contacto. Sí, muchas gracias.
Y si necesita oración o si necesita, déjalo abajo en los comentarios, pero ustedes saben que yo tengo el 829-767-9900. 829-767-9900. Gracias, Narcisa Durán. Gracias por responderme. Y no es familia mía, ni la conozco. Es lo que yo le digo a la gente. Usted no tiene que conocer a la gente. Usted nada más tiene que orar con su nombre. Sí, no, pero hay una señora ahí en el 829 que me dijo que orara por la prima, la hermana y la tía. Prima, hermana y tía. Ajá, pero ¿y el nombre? Ay, ¿usted necesita el nombre? Bueno, pues, tal vez por ahí hay alguien que sabe los nombres de la gente sin decirlo. Pero sí, por favor, por lo menos el primer nombre. Si no me quiere dar el apellido, no me lo dé, pero por lo menos el primer nombre para yo saber. Para entonces cuando yo se lo entregue a Dios, como hice en estos días que estaba orando por Dios, porque yo lo entrego, si es a las 3 de la, si es en la tarde, se le entrego a Dios a las 3 los nombres, y a las 3:30 arrancamos de la tarde, un ejemplo. Y si es de madrugada, a las 3 de la mañana, lo que sucedió con una joven, que ese testimonio lo voy a dar también, a las mismas 3, dice que no sabe lo que sintió, pero tiró un grito. Yo voy a tener ese testimonio, porque es que a mí me gusta, sí, a mí me gusta enseñar los testimonios, a mí me gusta mostrar los testimonios. ¿Sabe por qué? Porque entonces hay gente que manipulan, sí. No, yo no manipulo nada, ni trato de manipular, porque yo sé que no va a salir bien, pero si se lo dejamos todo a Dios, Dios lo va a hacer. Entiendo que nosotros hagamos nuestra parte, y esa es la parte que usted y yo tenemos que hacer. Y vuelvo y lo repito, y creo que la próxima programa, es que hay gente que me dicen a mí, sí, hay gente que entiende que la programación, que Dios no lo está escuchando, Dios te está escuchando, lo que pasa es que tú no le estás poniendo la fe a la oración, hermano. Así que no se lo olviden, dale like al botoncito ese que está por ahí, sí, compártala, y si necesita oración, lo que necesita, déjala abajo en los comentarios. Gracias, que Dios lo bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Mi nombre es Yulisa Brito, psicóloga clínica. En esta ocasión te quiero invitar a que sigas el canal de YouTube de mi querido amigo Elías Durán, Blaisma, hablando desde la fe con temas de Dios. No te lo pierdas.